Efesios capítulo número 6 y versículo 10. Gloria a Jesús. Efesios capítulo 6 versículo 10. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: gloria al Señor. Efesios capítulo 6 y verso 10. Ya lo tenemos. Gloria a Jesús. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Padre, te damos gracias. En esta noche queremos agradecerte por esta porción bíblica. Mas te ruego, Padre Celestial, que seas tú, Dios, hablando a través de mis labios. Que no sea yo el que va a hablar esta palabra, porque ciertamente yo nada puedo hacer, oh Dios, si tú no estás conmigo. Por eso te ruego, Padre bendito, que seas tú, Señor, hablando a través de mis labios. Que seas tú enviándoles tu palabra desde lo más infinito del cielo, oh Dios, y la pongas en mi boca, para que esta palabra lleve a cabo su propósito en cada vida y en cada corazón, oh Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre bendito. Amén, Señor, y amén. Bendito es el nombre, Señor. Pueden sentarse, hermanos. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, y nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero ¿cómo nos vamos a fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza? Buscando a Dios. Entre más lo podamos buscar, nos vamos a llenar del poder de Dios y de su fuerza. ¿Y cómo buscar a Dios? Buscar todo lo que se refiere y se trata de Dios. Ya no buscar las cosas de este mundo, sino las cosas de Dios. ¿Y por qué el Señor nos habla de esto, hermanos? Porque hay cristianos que no crecen espiritualmente y no se mantienen cuando viene la lucha y la prueba. Cuando viene la dificultad, cuando viene el problema, el cristiano no se mantiene, sino que se aleja de Dios y se aparta de la iglesia y se aleja de la congregación y se va peleando con Dios, como que si Dios tuviera la culpa, cuando Dios nos ha advertido que nosotros tenemos una lucha que no es contra sangre y carne. Eso nos da a entender que no es contra ningún ser humano de esta tierra, ni con ningún animal terrenal, que también son de carne y sangre. Nuestra lucha no es contra animales terrestres, ni contra otros seres humanos. Tenemos una lucha como hijos de Dios, con espíritus del diablo,
que andan rondando, hermanos, alrededor nuestro, que con estos ojos no los podemos ver, porque Dios no nos permite verlos. Porque si nosotros los lográramos ver con estos ojos, del susto nos podemos quedar de un infarto. Nos podemos morir de un infarto al ver un demonio, porque los demonios no son nada bonitos. Son seres espirituales deformados, horribles, porque Dios los deformó a causa de su desobediencia. Eran ángeles en el cielo, pero como se rebelaron contra Dios y se unieron a Satanás, y Dios los echó del cielo hacia la tierra, ahora ellos están entre nosotros. No los vemos, pero ellos sí nos ven a nosotros y buscan cómo destruir siempre al ser humano. ¿Y sabe qué, hermanos? ¿Dónde cree usted que se encuentra el diablo? ¿Usted cree que Satanás se encuentra dentro de un bar? No, Satanás no está dentro de un bar. ¿Dónde cree usted que está Satanás? ¿Será que está allá entre los que están tomando en la banqueta? Ahí estará el diablo con ellos. No, ahí no está. ¿Estará entre aquellos que juegan cartas? Ahí tampoco está. ¿Estará entre aquellos que se están golpeando a golpes, que se están golpeando uno con otro entre pandillas? Ahí está el diablo. Ahí no está tampoco. ¿Estará el diablo en la casa del brujo? No, ahí tampoco está. Entonces, ¿dónde está el diablo? Mire cuántas bancas están vacías. ¿Cuántas bancas están vacías? Y usted no lo ve, pero el diablo puede estar aquí enfrente. Entre la primera banca, o entre las bancas que están vacías. ¿Y a qué cree que viene el diablo a las congregaciones? ¿A qué cree que viene Satanás a meterse a las iglesias donde se alaba a Dios? Anda viendo, dice la Biblia, que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Porque aquel que se dedica a servirle a Dios, se le ha escapado a él de las manos. Aquel que le sirve, aquel que busca a Dios, se le ha escapado de las manos al diablo, y por eso él está en este lugar tratando de ver cómo lo recupera, cómo lo hace llevarlo otra vez para afuera. Y usted por eso ve muchas veces a cristianos que estuvieron dentro de una casa de oración y por descuidados hoy están otra vez, miren, en la bebida alcohólica, o están fumando, o están drogándose. ¿Por qué están ellos así? Porque descuidaron su armadura, descuidaron todo su escudo, descuidaron todo su equipaje espiritual. ¿Usted ha visto cómo está un soldado militar para ir a la guerra? ¿Será que tiene solo el uniforme o anda bien equipado? Un soldado cuando va a la guerra lleva de todo. No solamente lleva su fusil, sino que lleva otros cinchos cruzados llenos de balas. Va preparado. Y no solamente lleva eso, lleva granadas. Granadas en la cintura. Lleva una linterna para alumbrarse por si van a estar en lo oscuro. Lleva encendedor, lleva cuchillo. Lleva de todo. Usted ve que va con una gran maletota atrás en la espalda. Va bien equipado, porque va a enfrentarse a su enemigo. El soldado va bien equipado, hermanos. Lleva su agua, que lleva su pichelito de color verde también, que va lleno de bebida para tomar e hidratarse. No crea que lleva alcohol, él lleva agua pura. Porque el militar debe estar alerta, no embriagado, sino alerta. Porque si se duerme, lo matan. Entonces el cristiano debe de estar armado espiritualmente.
Pero ¿cuáles son nuestras armas, dirá usted? La Biblia dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Miren, como buen soldado firme. ¿Cómo se paran los soldados? Firmes. Hermanos, se paran firmes, hermanos, porque ellos no pueden estar dormidos. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El soldado está, hermanos, en la calle. Tal vez se puede estar tomando una su agua, pero él está atento a todos lados. Y no siempre está con su vista de un lado para otro, como observando si se acerca el enemigo. Porque si él se duerme, le quitan todo y lo matan. Pero dice el Señor: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. A nosotros que nos acecha el diablo y tenemos que estar firmes. ¿Y cómo vamos a estar firmes? Buscando todo lo que se refiere a Dios, todo lo que se trata de Dios. ¿Sabe usted, hermanos, que hay muchos cristianos que en vez de leer la palabra de Dios, en vez de leer la Biblia, se van a la esquina y dicen: mire, véndame nuestro diario, véndame la prensa libre? ¿Y qué va a leer ahí? Accidentes, de muertos. ¿Y de qué se está alimentando? Pero el cristiano, una de sus armas es la Biblia. La palabra de Dios dice que es como espada de doble filo, que penetra el alma, que penetra las coyunturas y el tuétano del hueso. Así es la palabra de Dios, hermanos, que penetra todo nuestro ser cuando Dios nos está hablando, hermanos. Entonces, por eso es que si tú no tienes tiempo de leer la Biblia, por lo menos pon tu radio cristiana y aliméntate de mensajes, de prédicas, de cantos espirituales que pasan en la radio. Pero aliméntate de cantos. Cuando entre más cantos espirituales tienes y escuchas, se te van a grabar en tu mente. Y cuando sientas, lo vas a andar cantando. Porque la palabra de Dios penetra, hermanos. Y de igual forma, si el creyente no escucha cantos espirituales, sino que escucha la sabrosona, el diablo lo está llenando su mente. Y cuando siente, en vez de estarle cantando a Dios, está cantando: sacaremos al buey de la barranca. Hermanos, ¿y eso de qué le sirve a él para enfrentarse al diablo? De nada, hermanos. De nada, porque eso es basura. Eso no le sirve a usted. Eso no le sirve para hacerle frente al diablo. Eso nada más lo destruye, la parte de Dios. Es que hay gente, hermanos, que en vez de alimentarse con himnos, con mensajes, se está alimentando con radios mundanas, que lo único que están haciendo es llenando todo su ser de basura. Pero la palabra de Dios se vestió de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores. Mire, hermano, los demonios tienen hasta gobernadores. ¿Se dan cuenta? Tienen quien los gobierne, tienen quien les dé órdenes. Los demonios tienen quien les dé órdenes y les dice: vayan y destruyanme aquel que está yendo a esa iglesia. Sáquenlo de ahí, no dejen que se alimente de Dios. Búsquenlo, póngale cansancio, póngale debilidad, póngale sueño, póngale pereza. Póngale la novela que le guste más. Póngale esto y esto. Y el diablo está mandando dardos y bombazos a los cristianos que no se alimentan de Dios.
conozcan de Dios. Entonces, hermanos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. ¿Se dan cuenta? Son gobernadores de las tinieblas, de la oscuridad. Entonces, hermanos, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los demonios están rondando en todo alrededor nuestro y habitan en las regiones celestes. Las regiones celestes es todo eso que usted ve arriba y lo mira de color celeste. Ahí se mueven las potestades del diablo. Usted dirá, bueno, pero no está Dios ahí. No, es que Dios está hasta arriba, más arriba de eso. Es el primer cielo. Lo que nosotros logramos ver es el primer cielo. Dios está hasta en el tercer cielo, hermanos. El primer cielo es el que nosotros logramos ver. Dios está hasta en el tercer cielo. El segundo cielo es donde está toda la atmósfera, los planetas, el universo. Pero Dios está más allá de eso. Y el Señor dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Pero, hermano, es lamentable que los hijos de Dios no se alimentan de Dios, hermanos. Usted pasa por sus casas o vaya a visitarlos, no tienen puesta la radio Horizontes, la radio Vea, la radio 560, la Alianza 610, la Cultural. No, hermanos, no se alimentan de Dios y por eso viven débiles, porque ni siquiera se alimentan de mensajes. Hermanos, tantas emisoras donde hoy se predica la verdad. Así fue mi vida, hermanos. La radio, así fue mi vida, donde pasan testimonios y prédicas que te hacen crecer espiritualmente. Y tantas emisoras cristianas, Radio Horizontes, la Tic Tac, que tú tienes donde alimentarte espiritualmente. Pero lamentablemente, hijos de Dios que están en la iglesia, muchas veces con privilegio, y en la casa alimentándose de basura del diablo. Y después, hermanos, terminan cantando canciones en vez de adorar a Dios. Y por eso es de que usted ve que se salen de la iglesia, porque están débiles, porque no resisten al diablo, porque no tienen la fuerza de Dios. Si tú te congregas, si tú te consagras, Dios te da la fuerza. Hermanos que ni siquiera pueden ayunar también, hermanos, en sus casas, cuando es una obligación de cada creyente en mantenernos en sacrificio con el Señor, para que Dios nos respalde, para que Dios nos use, para que sea Dios glorificándose en nuestras vidas. Tenemos que sacrificarnos, y es una obligación de cada creyente buscar al Señor, hermanos. Y orando en todo tiempo, dice el Señor. Ya les he explicado que orar sin cesar no quiere decir que tú vas a pasar todo el día y la noche hincado de rodillas, sino orar sin cesar es que tú tienes que hablar con papá siempre. Vas en el camino, tienes que hablar con Dios. Estás moviendo la olla de todo, hablando con Dios. Estás martillando, hablando con Dios. Eso es orar sin cesar, siempre estar con la mente puesta en Dios y hablando con Dios. Y Dios se encargará de bendecirte y de ayudarte y de darte todo lo que tú necesites. Pero tienes que darle ese lugar a Dios en tu corazón. Vamos a dejar esta pequeña meditación acá, hermanos. Este mensaje es más largo, pero vamos a dejarlo acá. Amén. Vamos a orar, hermanos, y a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias por esta porción bíblica, Padre Celestial. Bendice
bendice a mis hermanos, a mis hermanas que se hicieron presentes. Los que vinieron, Señor, fortalece sus vidas. Los que no han venido, te clamo misericordia por ellos. Gracias, Padre, porque tú nos hablas de una y de mil maneras. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre bendito. Amén, Señor, y amén.